Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de todos los santos les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario y celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, catedral del Papa como obispo de Roma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quisiera tocar ahora, aprovechando la lectura de ahora, donde Jesús toma esta actitud un tanto agresiva que nos puede parecer contradictorio, pero ya vamos a ver que está totalmente justificada. Y esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que, por si ustedes no sabían, queridos hermanos católicos, el Papa no solo es el vicario de Cristo y por tanto jefe de la Iglesia Universal, jefe aquí en este mundo, porque ya vemos que el mero mero allá arriba está. Pero aquí, en la tierra, el jefe es el Papa, pero como representante de Cristo. Gracias a él tiene ese puesto. Sin Cristo, el Papa no es nada de jefe de la Iglesia. Su adhesión como sucesor de Pedro le da a él el título de jefe de la Iglesia. Pero además de jefe de la Iglesia, él es el obispo de Roma. Como todas las diócesis tienen su obispo, el Papa es el obispo de Roma. Y todo obispo tiene su catedral. Y no es la Basílica de San Pedro. Ese es el templo principal como parte de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Pero la catedral del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán. Ahí tiene su catedral. Y ahí es donde el Papa, de hecho, toma posesión como obispo de Roma unos días después de haber tomado posesión como Santo Padre. Pero ¿a qué nos lleva esta reflexión? Que el templo es un lugar principal en la fe de todo aquel que cree en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, que la casa de Dios es el templo. Dios está en todo lugar le podemos rezar al Señor, pero el templo es el lugar primario, no único, pero sí primario, principal, donde aquel que quiere entrar en contacto con el Señor debe de ir y por tanto tiene una dignidad. Y aquí va un tema y sobre todo algo que yo sé que a muchos les va a molestar, pero hay que hacerlo porque hay mucho cristiano que en este sentido está muy mal. Y somos el hazmerreír muchas veces de otras parroquias. Y es que hay parroquias en donde el templo parece cualquier cosa menos una casa de oración, la casa de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente esto no pasa en todas las parroquias. Hay algunas parroquias que en esto son excelentes y mantienen un ambiente de oración, un ambiente cristiano excelente y que da gusto ir a esas iglesias, a esas parroquias. Pero hay otras parroquias que muchas veces el templo parece más, como lo dice el Señor, un mercado. Parece más un comedor. Y lo digo desgraciadamente y espero que no se me moleste mucha gente de la parroquia. La gente que es considerada y atenta no se va a molestar conmigo, se va a molestar con otra gente. Y es que a veces aquí en la parroquia, hay mucha gente que agarra de comedor, el templo, llega a comer, deja sucio, deja muy horrible. Y a veces los padres hemos resaltado eso de tener ese amor a la casa de Dios, pero ¿qué recibimos en lugar de eso? La misma actitud que han tenido con Jesús. Empiezan a preguntar con qué derecho dimos nosotros. ¿Por qué le decimos que no pueden comer?
Eso denota una inmadurez y además eso denota que esos cristianos, esas personas que toman esa actitud de ocupar la casa de Dios de comedor, de hacer un montón de cosas, no entienden qué es la fe cristiana. No han madurado todavía su fe. Son personas que son como los bebés, que no les importa hacer sus desastres ahí donde están, pero porque no han llegado a la madurez de mente y de corazón. Y así hay muchos cristianos que irrespetan la casa de Dios y cuando se les corrigen pues se molestan. Y yo me pregunto, pobres de ellos, ¿cómo los va a tratar el Señor por cómo han abusado su casa? ¿Cómo los tratará el Señor a esas personas? ¿Qué les dirá a esas personas? Diciendo que son unos hipócritas porque ellos se hacen llamar hijos de Dios, pero son unos grandes malcriados con su casa. No dejan que esa casa sea casa de oración, queridos hermanos. Es triste. Ocupamos la casa de Dios para muchas cosas. Y es triste cuando también el sacerdote permite. Porque una cosa es que la gente no obedezca al sacerdote, que el sacerdote se empeñe en hacer las cosas bien y que la gente no lo escuche. Eso es aparte. Es más triste cuando el sacerdote permite que la casa de Dios se ocupe para muchas cosas. Es indignante. Y a veces uno como sacerdote hacia otros sacerdotes no tiene nada que hacer, porque no tiene voz y voto. Pero es indignante ver cómo el templo se convierte en cualquier cosa, menos en un lugar de alabanza, en un lugar de adoración al Señor. Y ustedes, queridos hermanos, yo les digo, ustedes den a respetar la casa de Dios, pero en primer lugar ustedes respeten la casa de Dios y luego den a respetar la casa de Dios, porque si no vamos a hacer el reír de otros lugares. Hay parroquias que se burlan de la otra porque está todo sucio. Aprendamos a tener respeto y dignidad por la casa de Dios, para que así seamos verdaderamente hijos de Dios. Católicos NTV Producciones.